Buenas noches amigos, buenas noches queridos radioescuchas de Rompe el Muro. Es un gusto como siempre estar en un diálogo con ustedes en otro programa más por Radio Voz Andina Internacional. Esta noche conversamos sobre la educación financiera, una propuesta que ha tomado preponderancia desde hace algunos años, que tiene varias aristas que van desde procesos administrativos en la economía personal, en cómo administrar mi dinero, el de mi familia, hasta aspectos vinculados con la educación, con el emprendimiento, con las carreras de maestría que tocan estos temas en la educación superior. De manera general, ¿se asocia solo a los temas financieros o tienen otras implicaciones al vincularse con la educación? ¿Cómo ayuda la educación financiera a mejorar las condiciones de vida de los diferentes segmentos de la población? Estas son algunas de las preguntas que, entre otras, serán respondidas en el diálogo que comenzamos en pocos minutos con el colega, con el amigo, con el doctor Daniel Mancero, nuestro invitado. ¿Quién es Daniel Mancero? Es ingeniero en empresas y administración de negocios en la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Ambato. Tiene un certificado internacional del programa en Tesorería Corporativa Global, otorgado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es magíster en Relaciones Internacionales, mención Economía y Finanzas, por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es el director administrativo y financiero de esta casa de estudios y asimismo docente en los diversos programas de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Un gusto tenerte, Alexis, en este espacio. Gracias. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de un tema que me apasiona, que es parte de mi vida profesional y que también creo que vale la pena conversarlo y compartirlo con nuestros oyentes. Y que está en boga, por supuesto, como decíamos, de lo cual nos hablará en más detalle Daniel. Daniel, ¿qué es la educación financiera? Quizás la pregunta conceptual de inicio para... Yo empezaría respondiéndote eso, mi querido Alexis, con una reflexión. ¿Quién no tiene contacto con el dinero? Es algo que no podemos dejar de observar, porque así no nos gusta el dinero, hay gente que dice que no le gusta y tendrá sus razones, necesitamos de él para poder vivir, para poder interactuar con el resto de la sociedad, para poder resolver nuestras necesidades básicas y algunas que dejan de ser básicas y que obviamente se resuelven con dinero. Hay algunos románticos que dicen que de las pocas cosas que no se resuelven con dinero es el amor, ¿no? Y tal vez sean de las cosas que más se resuelve con dinero, ¿no? Tan es así que si revisamos alguna de las estadísticas de divorcios en el mundo, encontrarás tú que una de las causas de divorcios son las crisis financieras que viven las familias. Entonces, la educación financiera termina siendo ese conocimiento básico necesario para saber cómo interactuar con el dinero y a través del dinero con el resto de la sociedad. Cómo administrar el dinero de tal manera de que resuelva nuestras necesidades, pero también nos permita asegurar un futuro. Ese conocimiento que Robert Kiyosaki, en alguno de sus libros, Kiyosaki, el famoso autor de Padre Rico, Padre Pobre, y de muchísimos otros libros más, él ya hablaba del concepto de inteligencia financiera. A propósito de esto de la inteligencia emocional y otras inteligencias que hay alrededor del conocimiento, él hablaba ya de la inteligencia emocional hace 25 o 30 años atrás, de la inteligencia, financiera. Y cuando él se refería a esto, se refería al hecho de saber utilizar el dinero correctamente y que sirva para poder generar más dinero. Sin embargo, no es la única forma de poder resolver las cosas. El dinero no necesariamente tiene que ser un medio para enriquecerse, porque al final debe resolver primero las necesidades básicas de los seres humanos. El asunto es que la mayoría de la gente, cuando tiene dinero en sus manos, tiene la tendencia a gastarlo y no a ahorrarlo y menos invertirlo. Y hay algo más grave, Alexis, es que cuando tenemos dinero en la mano, creemos que tenemos la capacidad de endeudarnos
porque hay dinero para pagar la deuda. Y así como le sucede a los países como el nuestro, que terminan endeudándose más allá de lo que pueden pagar, los ciudadanos también tenemos esa mala costumbre de endeudarnos más allá de lo que podemos pagar. Hay múltiples explicaciones para aquello. Sin embargo, yo me quedo con una, solo con una. Es que si te endeudas y no puedes pagarlo, terminas esclavizado a una forma de vida, a un modelo económico que finalmente de alguna manera afecta en tu vida personal y en tu vida familiar. A esto yo le llamo esclavitud financiera, Alexis. Es un concepto que yo he ido desarrollando con el tiempo, pero que tiene que ver con esto de que el mercado, las ofertas, el consumo, nos llaman a gastar y a gastar y a gastar y terminamos gastando más de lo que tenemos, nos endeudamos y vivimos dependiendo de un trabajo que a mucha gente a veces ni le gusta para tratar de solucionar sus deudas. Yo creo que la base de la educación financiera debe estar en resolver esos problemas para que la gente que va encontrando plenitud en su vida no dependa de un trabajo solamente para poder resolver sus necesidades y sus obligaciones financieras. Sus obligaciones, que no caiga en esta esclavitud financiera, que sepa manejar con presteza. Unos lo harán como se diría, como grandes inversores y multiplicarán muy hábiles. El dinero. Otros quizás lo ideal es que pueda vivir con dignidad. Exacto. Sin caer en esclavitud, ¿no? Exacto. Me recordabas la frase de Cervantes: cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. A propósito de la relación del amor y el dinero como un medio de cambio. Y lo que tú nos has dicho va más allá que el concepto económico de dinero como medio de cambio. Y luego de esto que a la vez que ha sido tan sucinto, pero a la vez tan profundo, ¿qué ámbitos abarca la educación financiera? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Qué niveles? Etcétera. Mira, hay tantas cosas que se pueden involucrar en el tema de la educación financiera, pero creo que refiriéndonos a 2 o 3 temas podríamos ya ayudar mucho, ¿no? En algún momento yo revisaba los temas que se han incorporado a la malla curricular de la educación media en el Ecuador a propósito de la implementación de esta materia de educación financiera para los jóvenes y adolescentes que están en educación secundaria. Y veía que hablaban sobre temas de matemática financiera, que es absolutamente necesario. Yo creo que todos deberíamos saber calcular intereses, hacer una tabla de amortización, saber calcular una tasa efectiva, etcétera, una serie de conceptos que son necesarios. Pero también es necesario que le enseñemos a la gente desde muy joven, desde muy pequeña, a ahorrar, a saber diferenciar lo que es el ahorro de la inversión y los dos del gasto y del endeudamiento. Fíjate una cosa, mi querido Alexis. Si yo abro mi chaucherita y saco una moneda, yo puedo hacer el mismo ejercicio físico para 2 cosas totalmente opuestas. Por ejemplo, si yo voy al banco y deposito esta moneda en el banco, estoy sacándola de mi bolsillo, la pongo en el banco y la dejo en mi cuenta de ahorros, en un certificado de depósito, o compro un bono, lo que sea. Esta moneda va a ganar intereses. ¿Y qué hice? La saqué de mi bolsillo y la puse en el banco. Cuando yo me endeudo, hago exactamente lo mismo. Saco de mi bolsillo, la pongo en el banco, pero ya no es para que el interés corra a mi favor, sino que en cambio ahora me toca a mí pagarle intereses al banco porque estoy endeudado con él. Entonces, si el ejercicio físico es el mismo, ¿por qué la gente no ahorra y más bien se endeuda para pagar intereses a un tercero? Y es bastante rápida la respuesta, Alexis, es impaciencia. La gente quiere tener las cosas rápido. Y en esta época en la que tenemos aún más rápido todo, esto se ha vuelto ya muy común, ¿no? Hace muchos años conversaba yo con el gerente de una empresa de tarjetas de crédito acá en el país
y yo le preguntaba sobre este tema y él me decía, ¿qué es el crédito? Y yo le di algún concepto técnico que habré leído en algún libro. Y él me dijo, eso no es. El crédito es anticiparse a los deseos del consumidor. El consumidor anticipa sus deseos. Quiere comprarse una televisión. En vez de ahorrar y hacer esto, de sacar el dinero y ponerlo en una cuenta y esperar un tiempo prudencial hasta que tenga ese monto, lo que termina haciendo es que adelanta sus deseos, saca un crédito, lo paga con tarjeta de crédito y termina pagando intereses. Y la televisión que le iba a costar $400 le termina costando 600, 800. El vehículo que le costaba $20,000 le termina costando 30,000. Y la casa que le iba a costar $100,000 le termina costando $200,000, ¿no? Es decir, terminan trabajando con su dinero para un tercero, cuando en realidad podrían hacer que el dinero trabaje para ellos, ¿sí? Aprovechando exactamente el mismo sistema que en los modelos económicos, sobre todo occidentales, tenemos, que es el de que el dinero se mueve a través de la banca. En nuestro caso, inclusive a través del sistema cooperativo, que finalmente tiene un funcionamiento de intermediación financiera muy similar. Entonces, creo que esas cosas son básicas para que los jóvenes ahora puedan darse cuenta que el dinero se puede administrar de una manera distinta y que se puede asegurar un futuro mucho más racional, mucho más razonable y placentero, y no vivir pensando en que el futuro, la jubilación, la tercera edad va a ser triste y va a ser pobre, ¿no? Y varias cosas de las que tú anotas, ¿no? Ese no aplazamiento del deseo. La tele me saldría en 15 días, en un mes, en 6 meses, pero yo la quiero ahora, aquí y ahora, y ese lapso de tiempo me cuesta mucha plata. Exacto. Pero también están quizás ese bombardeo de lo que se denomina el consumismo, ¿no? Esa capacidad del marketing y de las empresas de decirte, cómprate ahora un nuevo terno, ya tengo 5, no, pero es que este va a ser más bonito, y es del de nueva moda. Te compras ese, claro. Y ya no usas esos, que Así están es, buenos. Así es. ¿No? Entonces esa serie de factores, muy subjetivo también, ¿verdad, proceso? Sí, y eso está asociado al concepto que hablábamos hace un rato, Alexis, el tema de la esclavitud financiera. Para mí el modelo es muy claro, ¿no? Nosotros tenemos que recurrir a un empleo, que está muy bien. Ahora, para recurrir a un empleo debemos tener una formación de excelencia. Hablo de formación educativa, ¿no es cierto? La secundaria, la universidad y el posgrado. Conseguimos un buen trabajo, ese trabajo nos permite acceder a un ingreso, sea bajo, medio o alto, las consecuencias son exactamente las mismas, pero el mercado nos lleva a consumir, y a consumir de manera aspiracional, es decir, a tener algo más de lo que yo podría comprar con lo que tengo ahora en mi bolsillo. Eso me lleva al endeudamiento. Y si yo estoy endeudado, no puedo dejar nunca de trabajar, porque tengo que pagar mis deudas. Eso me esclaviza, como te decía hace un rato, a veces a gente que no le gusta su trabajo y que se lo aguanta porque tiene que pagar sus deudas, cuando no debería ser así, ¿no? La gente que vive, no es tu caso ni en el mío, y de mucha gente que tenemos la suerte de trabajar en un lugar como este, la Universidad Andina, pero hay otras, en otras instituciones, en otras empresas, en otras organizaciones, donde hay gente que hace trabajos que no les gusta, pero les toca aguantarse por pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque tienen un ataque de mercadotecnia y de consumismo, que por cierto, yo no lo critico. Ese es el negocio de cada uno. La decisión está en cada uno de nosotros, de saber cuándo y cómo vamos a adquirir un bien, ¿no? Y un eje, entonces, es de la educación financiera, dar la educación, las herramientas para impedir caer en la esclavitud financiera. Otro quizás también es dar los elementos que te posibiliten mirar el fenómeno desde una perspectiva más amplia de la necesidad. Las necesidades que son imprescindibles. O sea, no puedo decir, voy a ahorrar esto y dejo de comer. Claro, que hay gente también que cae en eso, ¿no? No como porque quiero ahorrar para después comprarme algo.
que son necesidades básicas, pero otras necesidades que no lo son. Esa Exacto. diferenciación quizás es muy importante también. Sí. Conversamos con el doctor Daniel Mancero sobre la educación financiera. Continuando en esta reflexión tan interesante, ¿no? Que incluso tiene parámetros multidisciplinarios. Estamos hablando de economía, de finanzas, de marketing, de psicología personal, social. Claro. ¿Qué diferentes perspectivas se puede dar a la educación financiera dentro del currículo de instituciones educativas? Es una pregunta quizás con diversidad, ¿no? Un nivel será para los más pequeñines que empiezan con sus transacciones elementales, porque como tú decías, el dinero está, quieramos o no, y hasta terminar en una maestría en educación financiera, que me imagino que hay, o quizás no, tú me dirás. No, al menos en la oferta nacional no hay una maestría en educación financiera. Yo pienso que sí se debería pensar en algún programa de estos, porque hoy las entidades educativas de educación media tienen la obligación de dictar esta materia. Y conversaba yo con alumnos nuestros, Alexis, de las maestrías en educación, y ellos han sabido comentar con mucha honestidad que no están preparados para eso, ¿no? Y tienen toda la razón. A nosotros no nos prepararon para el manejo financiero. Lo hemos ido aprendiendo en el camino, sobre todo aquellos que no estudiaron esta rama del conocimiento. Entonces, en realidad sí, hay ahí que abarcar muchas cosas. Yo te diría que para los más pequeños, arrancar con esto del ahorro y de la inversión y entender qué es el gasto y el endeudamiento ya es bastante. En una segunda etapa, que sería ya en los primeros niveles de la secundaria o en los niveles intermedios, sí hay que hablar de ciertas herramientas y sobre todo de los medios de pago, ¿no? Por ejemplo, yo suelo decir con exageración, por cierto, pero ayuda a entender, las tarjetas de crédito, ¿sí? Financieramente son los enviados del mal, pues, ¿no? Las tarjetas de crédito son una verdadera trampa para el consumo excesivo, ¿no? Hay gente que logra resolver sus momentos de depresión, sus momentos de tristeza, haciendo compras compulsivas, que no las podrían hacer si no tuviesen una tarjeta de crédito. Y yo recuerdo a un maestro mío que me decía, las tarjetas de crédito hay que congelarlas. Sí, decía, bueno, no sé cómo se... No, me decía, congelarlas literalmente. Meterlas en el refrigerador. Sí, exacto, él decía, las pones en una fundita con estas que tienen cierre plástico. Las metes en una botella de vidrio de esas de café, ¿no? Que tienen la boca ancha. Le pones agua y la cierras y la metes en la refrigeradora. El rato que vas al centro comercial y estás dando vueltas, no tienes la tarjeta, regresas a la casa, pones la botella en baño María, se te pasaron las ganas. Pero claro, eso él me dijo hace casi 20 años. Hoy que tú tienes ya en el celular la posibilidad de pagar lo que sea, tal vez ya no sea solamente eso, o esa la solución para congelar nuestros deseos de gastar, ¿no? Las tarjetas de crédito son una herramienta. El mismo Kiyosaki, volviendo a hablar de él, habla de esto en alguno de sus libros como una buena herramienta de financiamiento para pequeños y medianos negocios, porque lo es. Pero claro, en manos de personas que no sepan controlar sus impulsos es una trampa mortal. Eso, por ejemplo, hay que enseñarles a los jóvenes. Hay que enseñarles que hay diferentes tasas de interés. Hay que enseñarles un concepto básico de algo que nosotros en finanzas lo conocemos desde la base de la profesión, que es la teoría del valor del dinero en el tiempo. Fíjate el nombre, la teoría del valor del dinero en el tiempo. No habla del valor del dinero en la tasa de interés, ¿sí? Habla del valor del dinero en el tiempo. Es decir, mientras nosotros pedimos un crédito a mayor plazo, ese crédito nos cuesta más dinero, ¿no? Y la gente no lo sabe, la gente pelea por la tasa, ¿no? Y cuando le dicen, ¿y a qué plazo le doy? Deme al plazo más largo. No, es al plazo más corto, al más corto posible, obviamente, dependiendo de la capacidad de pago que tenga la persona. Eso, por ejemplo, también hay que enseñarlo, ¿sí? Hay que enseñar la diferencia que hay entre un crédito corriente en una tarjeta de crédito, un crédito diferido y un crédito rotativo. Fíjate, los 3 tipos de crédito que hay en una tarjeta de crédito y mucha gente no lo conoce. Eso también hay que enseñar, ¿no? Hay que enseñar que los créditos bancarios y de las cooperativas no vienen con tasa fija, ¿no? Que esas tasas van variando cada 3, 6 meses o un año, dependiendo de un documento
que cuando nosotros nos endeudamos es el que menos leemos paradójicamente, que es el contrato de crédito. Casi siempre leemos el pagaré, ¿no? Porque al final ese es el documento de deuda, es con el que nos van a cobrar. Pero las condiciones de la deuda que tú estás adquiriendo están en algo que se llama el contrato de crédito. Y ahí están el plazo, la tasa de interés, la periodicidad en la que se actualiza la tasa de interés, la forma en la que vas a pagar, si es directamente en ventanilla, si es con débito en cuenta, lo que sea, ¿sí? Los garantes, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Eso casi nunca leemos. ¿Por qué? Porque, a propósito de lo que hablábamos antes del corte, nosotros estamos pendientes de lo que vamos a comprar con el crédito, no de cómo nos estamos endeudando. ¿Sí? El rato que tú estás firmando para que te hagan el desembolso, tú ya estás pensando en el carro que vas a recibir en un ratito más gracias a eso, o la casa que vas a hacer el huachipichaya mismito, ¿no? Pero no estás pensando en cómo te estás endeudando y cómo estás comprometiendo años de trabajo para poder resolver esa deuda. Y en una tercera fase, yo creo que es muy importante, y aquí quiero introducirnos a un nuevo tema, mi querido Alexis, si tú me lo permites. Creo que es importante hacerles notar a los jóvenes que el enriquecimiento rápido, ¿sí?, no es normal ni está bien. Hoy están de moda estas plataformas de trading. Si tú conversas... Influencers, TikTokers. Exacto, que todo se mueve a través de las redes, ¿sí? ¿Y cuál es el mensaje que le venden a nuestros jóvenes? Tú puedes ser millonario rápidamente, ¿sí? Yo no digo que eso sea imposible, habrán 1 o 2 que lo logren, pero la gran mayoría no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el sistema no está hecho para eso. Si el sistema fuese así, ya todos ellos serían millonarios, pero no lo son. Hay que hacerles entender que el trading como tal es una actividad de las finanzas, de la negociación financiera, de hablar de negocios de valores relacionados con el mercado de valores, que en buena parte dependen de un conocimiento previo. Se está vendiendo la idea de que no hace falta estudiar para hacer trading, porque te puedes hacer millonario rápidamente. Estamos engañando a las nuevas generaciones, les estamos haciendo un daño, porque estamos programando su cabeza, primero para que se hagan millonarios rápidamente. No lo van a lograr, se van a frustrar. Y segundo, que si lo logran, van a creer que esto es fácil. Y la verdad de todo es que no es fácil, ¿no? Yo he conversado con alumnos míos en pregrado que están en esto y que tienen ya años en esto y les digo, ¿y no que sí van a ser millonarios? Sí, ya mismo cae la oportunidad. Pueden seguir esperando la oportunidad toda una vida. Hay que prepararles para eso. Hay que enseñarles sobre cómo funciona el mercado de valores, qué tipo de títulos se pueden negociar, cómo se negocian, qué es la especulación. Porque la especulación es la actividad básica del mercado de valores, ¿no? Ahí es donde está todo lo que permite que ese mercado sea lo que es ahora. Tú sabes, es un mercado gigantesco en el mundo. Pero si no les enseñamos eso, pues estamos permitiendo que otras personas desaprensivas, otras personas con poco interés en el futuro de nuestros jóvenes, simplemente lucren de la inocencia y el desconocimiento de nuestros jóvenes. Sí, varios elementos importantes, por ejemplo, es necesario saber la relación tasas activas, tasas pasivas, ¿no? Por supuesto. Tú dices, yo ahorro, y sorpresa, ves en tu estado de cuenta, dice, usted se ha ganado por sus ahorros 0,1 centavos. Nos pasa, sí. En la página electrónica dice 0,1 centavos. Pero cuando tú vas al banco, dices, quiero un préstamo, y te dicen, bueno, al final de esto usted te va a pagar 13 y 14% más. Así es. Entonces, pues dices, ¿y por qué hay esa diferencia? Y esa diferencia sin duda es crucial en la economía, por ¿no? Por supuesto, claro. Si no, no hay negocio para los bancos, ¿sí? Y los bancos, Alexis, no es que son nuestros enemigos, no hay que verlos así, ¿sí? Muchas veces pensamos en que el banco es ese abusivo usurero que nos está sacando la plata. La gente que recurre al banco es porque necesita dinero, y necesita dinero por 2 razones. Una, porque quiere consumir o porque quiere invertir. Y eso es lo que hay que enseñarles nuevamente para volver al tema que estábamos tratando a nuestros jóvenes. La inversión tiene un retorno para la persona que lo hace. El gasto se pierde, ¿sí? Alguien me dirá, sí, pero yo ya me di mis vacaciones, ¿sí? Imagínate gente que saca un crédito para irse de vacaciones 15 días
y se pasa 24 meses pagando esas vacaciones. Eso quiere decir que durante los 2 años siguientes ya no se puede ir de vacaciones. Y si se va, le suma 2 años más a su endeudamiento, ¿no? Entonces, hay que mostrar una diferencia de eso. Yo no estoy diciendo que no debamos tener una vida con ciertas facilidades y ojalá con lujos, pero con mesura, que nos permita medir el alcance de nuestros ingresos y hasta dónde nosotros podemos pagar, para no comprometer ese futuro del que estábamos hablando, ¿no? No es posible que alguien se vaya de vacaciones o se compre un carro del año y luego no tenga para pagar la educación de su hijo, ¿no? Hablarle a la gente joven hoy de fondos de inversión a largo plazo, a veces parece hasta medio ilógico, ¿no? Porque si le estás diciendo a un muchacho de 25 años, a un joven de 25 años, que piense en su jubilación, va a decir, este señor está loco, pues, ¿no? ¿De qué me está hablando? Años, claro, sí. yo me voy a jubilar en 40 años más probablemente. Pero cuando tú le dices a un joven, y esto lo he hecho en mis clases, Alexis, cuando tú le dices a un joven que él invirtiendo desde esa edad $50 mensuales, que a veces se los gastan en farras durante el mes, durante 30 años, ¿sí? Él puede llegar a tener $300,000 cuando llegue a los 60, 65 años, ahí se les abre los ojos. Eso hay que enseñarles. Sin duda, estos son temas importantes en el currículo, ¿no? Pero de hecho, el currículo nacional se empezó un poco desde la época de Correa, un poco antes había, sí, pero Correa lo asentó. Es el currículo de los emprendedores, ser emprendedores y, bueno, que viene de los entrepreneurship norteamericanos, que sin duda tienen quizás mucho de educación financiera, del diálogo, pero también venden esa imagen de que tú puedes lograrlo y todos nosotros, si es que tenemos pilas y buena suerte, seremos empresarios y seremos exitosos, tal o más que el señor Noboa, que el señor Lazo, que el señor, todos esos magnates de este país. Y ahí vienen estas críticas. ¿Y cómo miras tú esos cuestionamientos? Mira, la iniciativa de poner emprendimiento en el currículo hace ya una década más o menos fue esto. Yo creo que fue loable, fue una buena intención, pero no se miraron los detalles, ¿no? Como tú bien lo has dicho, el emprendimiento es algo parecido como lo venden a esto que hablábamos del trading, ¿no? Sí, te vas a poner un negocio y vas a ser millonario. Y no funciona así tampoco, ¿no? Habrá gente que le vaya bien, hay otros que no, ¿sí? Yo creo que hay perfiles, hay gente que nació para ser empresario. Y fíjate que vuelvo a mencionar a Kiyosaki porque él es uno de los que habla mucho de educación financiera y tengo frescos sus conceptos. Pero él tiene un cuadrante de personalidades en las finanzas, ¿no? Entonces él habla del empleado, ¿sí? Que es el que vive de un sueldo. Después habla del autoempleado, que es de este emprendedor. Es aquel que se pone un negocio, pero que no puede dejar el negocio, porque si lo deja quiebra. Entonces él tiene que vivir esclavizado a su negocio, ¿sí? Él después habla del empresario, ¿no? El empresario es aquel que se monta un negocio y que puede delegar ese negocio a un tercero y él lo está controlando desde cierta distancia. Que ya suena un poquito más libre. Exacto. Pero el último es el inversionista. El inversionista es el que pone plata en un negocio y se lo encarga a otros y esos otros son los que tienen que hacer que ese capital le rinda a él un rédito. Yo digo, no todos tenemos el perfil ni el capital. Ni el capital, ¿sí? Habrán algunos que acierten, otros que no. El asunto es que el emprendimiento vendido desde la idea de que siempre va a ser exitoso es una falacia. Y que, más aún, en una asignatura de educación media en la que no existen las verdaderas motivaciones o el conocimiento previo para poder enseñar eso, hace que la gente en un momento dado le pierda interés. Personalmente yo creo que la materia de emprendimiento se fue distorsionando en los años a tal punto de que llegó un momento en que ya no tenía ningún efecto en nuestros jóvenes.
simplemente era una materia más que había que aprobar y había que hacer algún trabajito para pasar el año y se acabó. Eso no puede ser. Y eso es el error que no debemos cometer ahora, que se ha dado ese salto a educación financiera. ¿Se ha dado el salto en el currículo? ¿Crees que está impulsándose? Por lo menos en el papel sí, niveles? Pero yo creo que todavía en la práctica no. Me parece, y repito algo que ya dije al inicio, Alexis, me parece que debemos preparar a nuestros docentes, que la mayoría de ellos son gente que le pone muchas ganas a su labor, para que ellos puedan transmitir estos conocimientos a nuestros jóvenes, ¿sí? Partamos del hecho de que los docentes de hoy, que son personas jóvenes que estarán desde los 28, 30 años en adelante, no fueron formados en esa materia. Entonces hay que buscar la forma de capacitarlos para que ellos puedan llevar, en cambio, ese conocimiento a sus estudiantes y que a ellos, a su vez, puedan aplicarlo en su vida diaria. Porque esto es del día a día. Esto no es un conocimiento que lo llevaremos solo si es que llego a ser el gerente general, el gerente financiero o el gerente comercial de alguna empresa o el director de alguna institución. No, esto es del día a día, es el hábito personal que tenemos en el uso de nuestro dinero, ¿no? Y ese es el concepto y el mensaje que hay que llevarles a nuestros jóvenes. Como un concepto, como una perspectiva también importante. No es que vas a hacer te voy a dar la receta mágica para que seas el empresario. No es el único camino, tampoco que seas el empresario, como tampoco lo es la universidad. Así es. Decir, mira, no todos tienen que tener al norte la universidad. Diversas facetas de la educación financiera esta noche con el doctor Daniel Mancero. Continuamos ahora con procesos más quizás cotidianos, cómo beneficia en otros aspectos la educación financiera, a hacer lo que ya lo decía, un préstamo. Yo tengo la plata, pero mejor me hago un préstamo, esta plata la invierto. No es tan fácil como eso, más bien usa la plata, ¿verdad? Así. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con el doctor Daniel Mancero sobre educación financiera, el tema de esta sesión. Radio Voz Andina Internacional. Y temas concretos, ¿cómo ayudaría la educación financiera a mejorar las condiciones de vida de la población? Hay un montón de cosas que podríamos hablar alrededor de esto, mi querido Alexis, pero partamos de cosas básicas y elementales. El endeudamiento primero, ¿sí? ¿Cómo se mide la capacidad de endeudamiento en la banca y en algunos lugares en donde nos entregan crédito? Ellos hacen un análisis de nuestro ingreso frente a nuestros gastos y ven si nos queda algún espacio, y si ese espacio está en alrededor del 30%, nos dicen sí, usted tiene capacidad de endeudamiento. Pero en realidad eso no es capacidad de endeudamiento, eso es capacidad de pago del endeudamiento. Y ahí es donde a mí me gusta reflexionar un poquito sobre el tema. Porque si tú tienes el 30% de tu ingreso para pagar un crédito, quiere decir que tienes el 30% de tu ingreso para ahorrarlo. Bajo este ejemplo tan sencillo que te ponía hace un rato, físicamente es exactamente lo mismo. Sacas el dinero y lo pones en un banco. Cuando te endeudas, el interés va a parar al banco, y cuando lo inviertes, el interés viene hacia tu bolsillo. Por supuesto que sí, lo que tú bien decías, cuando tú inviertes en el banco te pagan una tasa pasiva. Esa tasa pasiva indudablemente es más baja, es menor que la tasa activa, que es la que nos cobra el banco en los créditos, porque ahí está el negocio. La diferencia entre una tasa activa y tasa pasiva se llama el margen financiero, que en términos contables, y permíteme ahí ser un poquito técnico, es lo que nosotros los contadores llamamos la utilidad bruta, ¿no? Porque de ahí se pagan los gastos del banco, en este caso, se paga también los impuestos y el encaje bancario, que no es un gasto como tal, pero es un dinero que queda inmovilizado en el Banco Central. Entonces, el banco, finalmente lo que se queda es con el mínimo que hay después de hacer todos esos gastos. La banca en el Ecuador ha tenido una evolución muy favorable después de la crisis del 99-2000. Fíjate que ya llevamos 25 años casi sin mayores sustos. Ha habido alguna que otra institución que ha quebrado,
pero no es por un problema sistémico, es decir, no es que el sistema esté mal, son determinadas organizaciones. Yo creo que la banca ahora es mucho más eficiente que hace Pero 30 años. la legislación también, ¿eh? La Por crisis supuesto. del 99 fue de legislación. Por supuesto. Empezar en el 94. Pues es más. claro que sí. Acuérdate que las tendencias de los 90 de la liberalización y de regulación financiera provocaron crisis en el Asia, en América, en Europa, ¿no? Y tuvimos todos en el mundo que readecuar esas normas. Recuerda tú que las normas del principio de los principios de Basilea, que son las que rigen las finanzas internacionales y la banca, han sido ya modificadas 3 veces, justamente para irse adecuando a esto. ¿Sí? Una de las grandes fue el 2008 en Sí, Europa, un cómo no. quiebre de dominó de grandes grupos. Acuérdate Bank, que Bilbao Vizcaya. eso vino producto de la crisis de Estados Unidos del 2008, que viene también generada por un descontrol interno ante la flexibilidad que había de las normas de control, ¿no? Allá se dio un fenómeno que le llamaron el fenómeno ninja, ¿no? Porque le dieron crédito a gente que no tenía ingresos, que no tenía activos y que no tenía trabajo. O sea, aquí en el Ecuador no le daríamos crédito a alguien así, pero en Estados Unidos lo hicieron, ¿no? ¿Y cuál era la excusa? Es que le voy a dar a una tasa más alta. Entonces les daban a tasas que duplicaban la tasa normal, pues sabiendo que esos señores no tenían con qué pagar. Y al final no pagaron. Sí. Se vino esa crisis, que yo creo que es la peor crisis que ha habido en la historia moderna, ¿no? Ventajosamente, también esta ventaja de la tecnología permitió que esa crisis se revierta con bastante rapidez, pero ahí está esa crisis. Esa crisis es históricamente la más fuerte que hemos vivido. Pero volviendo al tema, eso, por ejemplo, hay que enseñarle, o debemos aprender todos. Sí, debemos aprender que cuando nosotros estamos comprando algo, dependemos de nuestra capacidad de pago, no de la capacidad de endeudamiento. ¿Sí? Porque nuestra capacidad de endeudamiento puede ser mayor inclusive, pero si no tenemos el efectivo para pagar, no hay posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Hay que diferenciar, por ejemplo, entre lo que es el flujo de efectivo y el presupuesto. El flujo de efectivo es lo que realmente, o efectivamente, de ahí viene el nombre, efectivamente entra a nuestro bolsillo o sale de nuestro bolsillo. ¿Sí? El presupuesto es un papel en el que podemos poner un montón de cosas y que hay que aprender planificación financiera, sí, y era un tema que creo que se nos estaba saltando dentro de los temas que hay que incorporar en el currículo. Planificar. ¿No? Exacto. Tengo el ingreso, ¿cómo voy a organizar los gastos? ¿Cuánto destino al ahorro? Quizás a la inversión, menos, como decías, y no al endeudamiento. Y olvidarnos de un acto de fe que para quienes tenemos mucha fe, y tenemos alguna creencia espiritual, resulta siempre loable, admirable. Pero esto de que Dios proveerá, por favor, es dejarle a un tercero la responsabilidad que es nuestra, ¿no? O sea, no podemos pensar en que sí, ya vemos cómo hacemos. Diosito ha de ver cómo hacemos. No, Diosito nos va a bendecir si somos responsables, pues, ¿no? Pero no puede ser que sigamos pensando en que el dinero sale de algún sombrero mágico, ¿no? Donde los magos sacan conejos y nosotros creemos que vamos a sacar dinero. El dinero no es magia, ¿no? El dinero es producto de un proceso que normalmente exige esfuerzo de la mayor parte de la población de cualquier sociedad, ¿no? Y eso es algo que hay que incentivar a la gente a que lo entienda. Otra cosa que resulta muy, muy importante es que la gente pueda darse cuenta que el proceso de inversión no es solamente el guardar el dinero en una cuenta de ahorros, ¿sí? Te voy a dar un dato que no es un dato desconocido para quienes estamos en el ámbito financiero, pero que para quienes no lo están resulta a veces sorprendente. El promedio aceptable de rendimiento en inversiones en el mundo es del 7%. O sea, cualquier inversión en los últimos 20 años, si no ha ganado el 7%, no ha estado bien invertida. Lo que quiere decir que si tú estás ganando el 0.5%, el 1%, el 2%, el 3% en tus ahorros, estás perdiendo plata, ¿no? Porque hay otras alternativas que nos está ganando permiten. desde el banco con tu plata y la del resto de ahorristas, generando otro proceso de inversión financiera o de inversión productiva. Exactamente. Acuérdate que los bancos trabajan con el dinero de terceros. El capital de un banco no es todo ese dinero que se está moviendo,
¿no? Entonces, ahí viene otro tema. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad aceptable en los bancos, ¿no? Leí hace poco cuál es la proyección que tienen los bancos para ganar este año y son algunas centenas de millones de dólares, ¿no? Y la banca decía o los portavoces de la banca decían que no era el nivel que ellos esperaban, que ojalá hubiese sido un poco más. No lo sé, tal vez ellos tendrán sus razones, finalmente ellos viven de ese negocio, pero lo que sí es cierto es que están ganando dinero. Lo malo sería que lo estén perdiendo. Los índices últimos dijeron que el 2018, 17, el año del correísmo, fue uno de los más altos. Posteriormente también hubieron increciendo en menores proporciones, ¿no? Sí, es que acuérdate que los bancos viven de la necesidad de la gente, ¿sí? Yo suelo compararlo en clase con las panaderías. ¿Por qué compramos pan? Porque nos gusta el pan, porque necesitamos el pan, porque me da hambre, exacto, porque lo compro rápido y lo consumo rápido. Y por eso existen las panaderías. Los bancos existen por eso también, ¿sí? E insisto, no quiero poner como una figura antagónica al banco, no. Cuando nosotros tenemos una buena relación con los bancos, se vuelven un aliado exitoso, ¿sí? Pero hay que aprender a relacionarnos con ellos y a sacarle provecho a las condiciones que el mercado nos da para poder hacer negocios, para poder invertir, etcétera. El otro mercado, el mercado de los bancos es algo que técnicamente llamamos el mercado de dinero, porque son cosas que se hacen en el corto plazo. El otro mercado, del cual en el Ecuador conocemos muy poco y que procuro yo de alguna manera dar un mensaje para que se vaya la gente introduciendo en el mismo, es el mercado de valores, ¿no? ¿Tenemos bolsa de valores en el Ecuador? ¿Funciona dos. La bolsa de valores al nivel adecuado? No al nivel de Londres, no, pero a un nivel adecuado que te permita pues ganar más que una póliza, que es lo que decías. Si vas a un banco, te dicen una póliza, le doy el 5, tú dices no, 7. Queridos, escuchas el 7, el número mágico que nos acaba de dar Daniel. Y entonces, ¿qué hago? ¿Es posible? ¿Me darán más valor en la bolsa de valores? Sí, es posible, pero no siempre. O sea, es como en toda actividad, tienes un riesgo. Habrán momentos en los que no ganes, habrán momentos en los que ganes más de lo que esperabas, pero hay que hacerlo. Nuestra bolsa de valores y nuestro mercado de valores en el Ecuador todavía es incipiente, todavía es pequeño, pero tiene gran futuro, creo yo, ¿no? Hay que animarnos a que las personas naturales, los ciudadanos comunes, participemos ahí, porque hay oportunidades mayores que afuera no encontramos. Por ponerte un ejemplo, los bonos de deuda interna del Estado ecuatoriano, con los que paga a las instituciones públicas, a las universidades, a los municipios, a los proveedores, ¿sí? Tienen rentabilidades que están entre el 6,5% y 7,5%. O sea, más o menos dentro de este rango que yo te estaba diciendo, ¿no? Y eso es bastante más de lo que te paga una cuenta de ahorros, ¿no? Claro, alguien me dirá, pero ahorita en una cooperativa yo puedo ganar el 10-11%. Sí, pero recuerde que hay riesgos. Ahí hay una premisa que nuestros jóvenes deben conocer. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, quiero ganar más plata, tengo que arriesgar más, ¿no? Recordemos también en la crisis de los 90 cómo había una competencia de tasas de los bancos. Banco del Progreso, unas tasas fabulosas. Y un poco antes hubo la venta de renuncias del sector público en cantidades astronómicas. Gobierno Sixto Durán. Con ese dinero pues entraban a la banca. Claro. Y ahí fue un golpe duro, ¿no? Yo suelo hacer la siguiente comparación. Si alguien, un varón, una dama, se acerca a la barra de un bar, se está tomando alguna bebida, y se le acerca alguna persona atractiva, muy guapa, y le empieza a cortejar, ¿sí? El otro se va a sentir afortunadísimo. Algún riesgo hay ahí, ¿sí? Porque si para colmo nació feíto como vos y yo, pues, algo está mal ahí. Tiene una autoestima impresionante, sí, que dice, me lo merezco. Sí. Claro. Es igualito, si te están ofreciendo una tasa ahorita del 12-13%, algo está mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa institución quiere captar, necesita fondos para poder seguir trabajando. Claro. Entonces, eso de irme a la cooperativa o al banco que está pagando la tasa más alta, no necesariamente es una buena decisión. Estamos asumiendo riesgos. Y los riesgos no son para todo el mundo, ¿sí? Hay personas que les encanta subirse a un parapente y estarse dando vueltas aquí en
en la loma de Puengasí, ¿no? Y yo no podría. Sí, yo no podría. Es cuestión de perfiles de riesgo. Eso existe también en el mundo financiero. Es una asignatura importante. Correcto. En las maestrías, sí, en las maestrías, ¿no?, de finanzas. En nuestra maestría es de finanzas y riesgos financieros. ¿Sí? Gestión financiera y riesgos financieros. Entonces te decía esto porque al igual que esa persona que hace parapente, que hace... jumping, se bota del puente. Exacto. Las personas que van a hacer inversiones financieras deben tener una predisposición para eso. ¿Sí? Si no la tienen, hay alternativas. La renta fija, que son estos productos financieros que nos aseguran una ganancia en el tiempo, permiten que las personas que no tenemos esa tendencia podamos hacer inversiones. ¿Sí? La renta variable, que básicamente es comprar acciones de empresas, ¿sí?, es de un perfil bastante más agresivo, ¿no? Pero hay para todos. Y eso permite también dinamizar un mercado que el Ecuador lo necesita y que es el mercado de valores. Nuestras dos bolsas, Quito y Guayaquil, funcionan, mi querido Alexis, funcionan bien, están muy bien administradas, pero el mercado no ha logrado surgir porque no estamos participando en él. Hay que ayudar a la gente, hay que motivar a la gente para que puedan participar y hacer parte de su vida diaria el invertir en valores. La inversión, esas posibilidades, pues para trascender la cuenta de ahorros, ¿no?, que siempre ha sido, históricamente hemos funcionado, nuestros papás funcionaban con cuentas de ahorro, quizás por los ingresos también en sucres más modestos, los otros ya que tenían, pues claro, ya compraban tierra. Eran otras formas de renta, ¿no? Sí, y de guardar valor. En joyas. Hay gente que compra oro. De todo lo que tiene lo invierte en bloques de oro porque dice el oro siempre crece, siempre va a mantener el precio. Y mantiene el precio. ¿Sabes en qué guardan hoy los grandes inversionistas? En criptomonedas, en Bitcoin sobre todo. Bitcoins. Hoy esa es la tendencia actual de esto. Si hablamos de finanzas tenemos que hablar de criptomonedas, tenemos que hablar del blockchain, tenemos que hablar del Bitcoin y de las altcoin, que son todas las demás monedas que no son el Bitcoin. Que hay centenas. Exacto, vienen de alternative coins. Claro, exacto. Claro. Son centenas, hay montones de monedas. La capitalización que hay en criptomonedas hoy, ¿sí?, superan los trillones de dólares, ¿sí? Es decir, los miles de millones de dólares. Eso hay en dinero en criptomonedas en la actualidad. ¿Por qué? Porque la gente está comprando bitcoins exactamente como compraban oro o como antes nuestros abuelos compraban tierras, para salvaguardar el valor del dinero, ¿no? El Bitcoin es nuestro futuro, o mejor dicho, las criptomonedas estoy seguro que es el futuro de las finanzas. Habrá que ver qué rol van a desempeñar en ese ambiente los estados. Los estados, las normativas, sí, las aperturas o Pero las yo estoy aperturas, seguro, ¿no?, que en unos 20 años nosotros veremos funcionando eso en toda su plenitud. Y eso también nos obliga a formar a nuestros estudiantes en esos temas, ¿no? Enseñarles que, primero, que hoy por hoy ahí hay mucho riesgo porque no hay normativa, ¿sí?, pero que esa es una realidad, ¿no? Hoy se habla mucho del DeFi, ¿no?, que son las finanzas descentralizadas, ¿no? Es el ambiente en donde hoy se hacen transacciones financieras que no están supervisadas por nadie, solo por el blockchain, ¿sí? Que el blockchain es una herramienta de control maravillosa, como tú sabrás, es comunitaria, ¿no? Todo el mundo hace que una transacción se valide. Muy bien, eso está chévere. Pero sucede que en los países nosotros no tenemos normado eso, no hemos puesto normas para que los intermediarios que quieren aprovecharse de estas oportunidades no terminen abusando del desconocimiento y de la ingenuidad de mucha gente que quiere ganar dinero a través de estas nuevas fórmulas, de nuevos productos, de innovaciones financieras. Un diálogo interesantísimo, apasionante. Seguro es necesario un segundo programa, quizás lastimosamente por temas del tiempo llegamos al final. Han tenido varios tips, queridos radioescuchas. El mercado de valores, lo ha mencionado Daniel, quizás las mismas posibilidades más riesgosas de las bitcoins, de los alternative coins. Así es. Temas diversos desde lo más elemental, no a la esclavitud financiera,
hasta estas posibilidades. Para cerrar este programa, mi querido Daniel, tus palabras finales, algo que quieras contar, subrayar, otro dato importante que puede ser de utilidad para nuestros escuchas. Primero agradecerte, Alexis, por esta oportunidad. No se tiene la suerte de poder hablar de estos temas con la amplitud y la libertad que en este diálogo he tenido contigo. Así que te agradezco muchísimo. Lo segundo, decirles a nuestros radioescuchas, a nuestros oyentes, que existe la posibilidad de manejar el dinero con responsabilidad, con prudencia, y que sí existe un futuro económico probable, ¿no? Es decir, que no tenemos que sufrir por el dinero, ¿sí? Y que con algo de conocimiento, porque tampoco es que tenemos que volvernos expertos, podemos vivir tranquilamente con el dinero que ganamos, ¿no? Pongámonos a pensar, mi querido Alexis, lo que hacían nuestros abuelos, ¿sí? A inicios del siglo XX, cuando no había todo lo que nosotros tenemos ahora, y lograban salir adelante con probablemente 5 veces el número de hijos que ahora tenemos, ¿no? Y con un solo ingreso, en muchos con un casos, solo ingreso, la exacto. esposa en la casa. Y alguien dirá, eran épocas distintas, por supuesto, ¿sí? Yo soy de los que piensa de que el tiempo pasado nunca fue mejor. El tiempo actual siempre es el mejor, pero hay que verle las oportunidades a este tiempo. Si ellos pudieron salir adelante sin tener todo lo que nosotros tenemos ahora, hay posibilidades de ser exitosos y de al menos tener una vida racional con lo que hoy nos ofrece la economía, las finanzas y la innovación tecnológica. Y la innovación, sin duda, hay, por supuesto, gente con un salario básico, pero entonces ahí cabe más bien esa capacidad para decir, mira, ojo, con este salario básico no caigas en las trampas del crédito de consumo. Exacto. Y no caigas en las trampas de comprarte un iPhone al crédito, por favor. Exacto. Porque correcto. Te vas a perder. Exacto. Muchas gracias a Daniel, un diálogo verdaderamente ilustrativo, divertido y sobre todo educativo. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas, que están con nosotros cada jueves en Rompe el Muro. Por supuesto, Tito Chela siempre apoyándonos en la producción. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes, les espero el próximo jueves para otro diálogo de la educación por Radio Voz Andina Internacional. Salud y alegría, buenas noches.